El amianto, una bomba de relojería a punto de estallar en los tejados e interiores de nuestros edificios. Este mineral fibroso, utilizado por doquier como protección contra incendios, se ha convertido en un mortífero legado. Su eliminación cuesta miles de millones. Todos los años, cientos de miles de personas sufren una muerte espantosa a causa del amianto. Nadie puede curarlas. Sin embargo, esta mortífera materia prima sigue extrayéndose. Ahora, la salud de todos los consumidores se encuentra amenazada. Los análisis han encontrado amianto en los termos. La canadiense Trama del Amianto ha conseguido que este peligroso material siga en circulación. Aquí está la sede del lobby del amianto. En la provincia franco-canadiense de Quebec aún se sigue extrayendo este mineral. Desde hace más de 80 años sabemos que el amianto es letal. No obstante, la región depende de esta mortífera fibra. Amianto da nombre a la ciudad que aún sigue apostando por este negocio, para una terrible muerte. El amianto, también conocido como lana de roca, es una fibra mineral natural que se extrae en minas a cielo abierto. Muchos países del mundo han prohibido terminantemente su extracción, pero no Canadá, porque en Quebec se encuentra la sede central de la Trama del Amianto, la empresa Chrysotil Lab. Antes se llamaba Mina Amianto, pero ahora ha cambiado a Chrysotil Lab. Crisotilo es otro nombre para el amianto, supuestamente inocuo, blanco y sedoso. Después de algunas semanas solicitándolo, por fin nos permiten rodar en la planta de amianto. Pero nada de entrevistas. Jacques Leblanc, el director de la fábrica, nos cuenta que el crisotilo es seguro, como han demostrado los científicos a sueldo de Chrysotil Lab. Aquí no está prohibido fumar, pero nadie lleva mascarilla para el polvo de amianto. Tampoco nos permiten usarlas a nosotros, aunque la extracción del amianto blanco ha sido prohibida en numerosos lugares a causa del riesgo de cáncer. El tabaco, al parecer, es más peligroso que el amianto. Hace 50 años, nos recuerdan, todos en las películas tenían un cigarrillo en la mano. Ahora es todo lo contrario. Nos cuentan que aquí nadie ha contraído nunca cáncer a causa del amianto. Si alguien muere de cáncer de pulmón después de 30 años, ¿quién sabe cuál ha podido ser la causa? Estamos desconcertados. ¿Hablamos del amianto? ¿La causa reconocida de cientos de miles de muertos? Nos gustaría haberle preguntado al director ante la cámara cómo justifica que se manipule la peligrosa fibra de esta forma. Pero Jacques Leblanc nos remite a un reportaje de la televisión canadiense. Si des élections ont bel et bien lieu à l'automne, la partie est loin d'être gagnée pour Michael Ignatieff dans la région de Thetford Mines. Las historias sobre el amianto como causa de muertes solo son propaganda, dicen los defensores del amianto. El amianto blanco no mata si se usa correctamente. El director dice que el crisotilo o amianto blanco es un material de construcción ideal, sólido, resistente y por supuesto muy económico, especialmente para tejados y fontanería. Clément Guetbout, de la Asociación del Amianto, afirma que no existe una alternativa real para el amianto. En los estudios de seguridad, los materiales alternativos no han demostrado ser mejores. No que él sepa, al menos. Los hombres de la Asociación del Amianto no piensan en las víctimas. Blaine Kinnard murió asfixiado por el amianto en sus pulmones. Las mortíferas fibras eran de amianto.
Poco antes de su muerte, los Kinnard hicieron pública su tragedia. En la ciudad industrial de Sarnia, Blaine trabajaba pulverizando muros con amianto. Hoy, las ruinas están contaminadas. Desde que su marido murió, Sandy Kinnard ha proseguido su batalla contra la trama del amianto. Es muy preocupante. El hecho de que hayamos tenido niños aquí, niños muy pequeños, esto es un juguete de bebé. ¿Qué está pasando? ¿Una familia ha estado viviendo en una de estas unidades? ¿Qué supone para esa familia? Desde entonces, Canadá ha prohibido usar amianto en la construcción, pero el peligro no ha desaparecido. La realidad de las muertes causadas por esta planta me entristece más cada vez que la veo. El hecho de que ahora esté abandonada y que la propiedad en la que está nunca haya sido descontaminada, que los niños jueguen aquí, es evidente por el aspecto de los sitios que hemos visto que ha habido gente viviendo aquí. Los fabricantes no se consideran responsables. Nadie hace desaparecer los residuos tóxicos. El número de personas que mueren en Sarnia a causa del amianto es un oscuro secreto. A quienes hacen pública su enfermedad se les hace el vacío. La única llamada que recibimos fue del director de planta, que también tiene amiantosis, y lo que buscaba era que le ayudáramos a demostrar que él también era una víctima. Nadie se atreve a ir a los tribunales. Sarnia es la ciudad industrial más grande del continente norteamericano. El legado del amianto es una pesada carga para todos los que enfermaron por su causa y para todos los que se quedaron detrás. ¿Quién es el culpable? ¿Las empresas para las que trabajaron? ¿La mafia del crisotilo? Incluso los cementerios están en suelo contaminado. Ninguna lápida recoge la causa de la muerte. Los nativos americanos de Sarnia también están enterrados aquí. Los hospitales no nos facilitan ninguna información sobre el número de personas que padece la atroz agonía de la amiantosis. Nos dirigimos al alcalde de Sarnia, Mike Ridley, elegido directamente por los votantes como candidato independiente. Junto al lago, con vistas a la industria local, se ha erigido un monumento en memoria de todos aquellos que murieron a causa del amianto. La inscripción reza: en memoria de todos los que perdieron la vida a causa de enfermedades profesionales o accidentes laborales. Es difícil hacer una estimación. Son millares los afectados. Solo en los últimos años la comunidad se ha enfrentado al problema y se ha levantado para decir: no vamos a permitir que ocurra en ningún otro lugar. Se ha realizado un importante esfuerzo para apoyar a las personas que tenían que luchar con esta enfermedad, ayudándolas directamente o con ayudas económicas. A pesar de la prohibición, se sigue exportando amianto bajo el nombre de crisotilo. Es parte del juego publicitario. Puedes disfrazarlo y llamarlo como quieras, pero sigue siendo amianto. Forma parte de una campaña vergonzosa, apoyada económicamente por el gobierno federal canadiense. Es intolerable que esté pasando, pero nosotros ganaremos esta batalla. Al final, Canadá prohibirá las exportaciones. Está costando mucho tiempo y tenemos que preguntarnos cuántas vidas se perderán. Aquí, una de las mayores plantas industriales pertenece a la gigantesca empresa Dow Chemical. Gran parte del amianto que se procesaba en la planta de Dow procedía de la compañía Chrysotil Lab. Repentinamente la planta fue clausurada y quisimos saber por qué. En un primer momento accedieron a la entrevista, pero luego la cancelaron. El clima económico en Sarnia se ha deteriorado. Hasta no hace mucho, las exportaciones eran todo un éxito. Nos preguntamos si la prohibición del amianto y las demandas de las víctimas pidiendo indemnizaciones tiene algo que ver con el hecho de que Dow no quiera seguir trabajando aquí. La prohibición del amianto en Canadá no ha perjudicado el negocio de las minas de crisotilo. El gobierno canadiense está haciendo todo lo que puede para impedir la prohibición mundial del amianto. Está apoyando al lobby del crisotilo, que emprendió acciones legales contra la prohibición del comercio mundial y ganó. Las ventas continúan. Centenares de miles de toneladas de amianto blanco son exportadas desde Canadá cada año. Rotuladas con el nuevo nombre, crisotilo,
El argumento es siempre el mismo. La mortífera fibra es irreemplazable y además inocua. Chrysotil Lab también exporta su amianto blanco a Hamburgo, algo que hizo posible un lobby germano-canadiense. En Alemania, Dow Chemical ha sido autorizada a usar el amianto blanco de Canadá. Cada año, los contenedores transportan 70 toneladas de este material hasta Hamburgo. Cientos de miles de millones de mortíferas fibras. A menudo se encuentran restos de polvo tóxico en los contenedores. La compañía afirma que el crisotilo es inocuo. Nosotros queremos saber cómo de peligrosas son las fibras de amianto blanco de Canadá. Para ello llevamos nuestra ropa y calzado al prestigioso laboratorio Wartig de Hamburgo, donde buscarán restos de amianto. Les llevo la ropa y los zapatos que utilicé en la mina de crisotilo en Canadá. El laboratorio Wartig está especializado en la detección del amianto y está equipado con la más avanzada tecnología. A simple vista puedo decir que esto es crisotilo, amianto blanco. El resultado nos conmociona. El polvo depositado en los zapatos y en la ropa es casi amianto puro. El nivel de peligro es el mismo en ambos. Queremos saber cómo Dow Chemical consiguió una exención para poder usar el amianto, pero no conceden entrevistas. Lo único que conseguimos fue hablar en la entrada de la fábrica con la brigada antiincendios. ¿Sabía que trabajaban con amianto aquí? Ni idea. Nos gustaría saber qué medidas de protección usan los trabajadores. No le puedo decir, pero seguro que alguien podrá hacerlo. Yo no sé nada del amianto blanco de Canadá. ¿Amianto blanco de Canadá? Es la primera noticia para el bombero. Esperamos con paciencia obtener más información. Vigilados por las cámaras de seguridad. El portavoz de la compañía nos promete educadamente una respuesta por escrito. Aún la estamos esperando. Y el bombero tampoco puede ayudarnos. El amianto blanco, bajo el nombre de crisotilo, sigue procesándose en el norte de Alemania. En la mina de amianto de Canadá, miles de millones de peligrosas fibras tóxicas se pegaron a nuestra ropa y ahora deben ser eliminadas como residuos peligrosos. Ahora tendremos que vivir con el riesgo de desarrollar amiantosis dentro de 10 o 20 años. Una situación absurda. Toda Europa sufre a causa de lugares contaminados con amianto. No obstante, los gobiernos europeos han facilitado a la canadiense Trama del Amianto un agujero legal para seguir exportando amianto. En efecto, a pesar de la prohibición oficial en toda Europa en 2005, han vuelto a legalizar de nuevo este material letal. Al mismo tiempo, los gobiernos tienen que gastar millones en la eliminación de los residuos de amianto y pagar a los equipos de inspección que controlan el peligroso trabajo de recogerlos. Normalmente, cuando el inspector del amianto Jörg Heller aparece en una obra, lo hace sin avisar. Su trabajo depende de los chivatazos. La renovación de edificios construidos en Alemania antes de 1993 a menudo conlleva la aparición de amianto. Heller solo puede ocuparse de la punta del iceberg en sus esfuerzos por proteger a los trabajadores. Buenos días. Me llamo Heller, Departamento de Seguridad en el Trabajo de Gießen. ¿Quién es el encargado? La salud y la seguridad son lo más importante.
El amianto está por todas partes y hasta las empresas de construcción más respetables intentan evitar los costes que implica. Es aún más difícil con la renovación de casas particulares. El inspector de amianto tiene la complicada tarea de obligar a los trabajadores a protegerse. El tiempo es dinero en el negocio de la construcción y la retirada del amianto implica mayores costes. Si las empresas se niegan a aplicar las medidas de seguridad legales, se enfrentan a un expediente oficial y la amenaza de una sanción considerable. Heller se toma muy en serio todo lo relacionado con el amianto. Se enfrenta a fibras letales que son virtualmente indestructibles y que acechan en los tejados de toda Europa. En este caso, había 2 trabajadores arriba intentando desmantelar la parte antigua del tejado. Las planchas de amianto no tienen ningún soporte debajo, así que no se debe caminar sobre ellas sin algún tipo de elemento que distribuya la carga, como los tablones que vemos aquí. De lo contrario, las láminas de amianto podrían romperse, y cualquier daño en los elementos que contienen amianto siempre libera fibras. No solo en los tejados se esconde el peligro. En los baños también. El amianto es una bomba de relojería en marcha. Nunca ha existido un registro de los lugares donde se usó el material. Esa es una amarga realidad para la gente que cae enferma a causa del amianto. Si quieren una indemnización, han de demostrar de dónde salió la mortífera fibra que llevan en sus pulmones. Y es muy difícil documentar con exactitud dónde y cuándo entraron las fibras en su cuerpo, como Peter Fleischer sabe demasiado bien. Básicamente nadie lo sabe. Esos materiales se trataban como si fueran normales. Yo trabajaba junto a los hombres que aislaban las tuberías que cortaban a medida. Había residuos por todas partes. El material caía a través de las rejillas de metal de la central eléctrica hasta el sótano, donde nosotros estábamos instalando cables. No podías evitar el contacto con el amianto. La profesora Andrea Tanapfel, una especialista internacionalmente respetada de la Universidad del Ruhr en Bochum, investiga la relación entre la inhalación del amianto y el cáncer de mesotelio. El cáncer tarda hasta 30 años en manifestarse y no existe cura para él. La profesora Tanapfel encuentra cada vez más relación. Los tumores malignos de la pleura son enfermedades cancerígenas asociadas y causadas por el amianto. En Alemania se registran entre 1.000 y 1.200 casos nuevos cada año. Y su incidencia sigue aumentando a un ritmo constante, al igual que el cáncer peritoneal, que también está relacionado con el amianto. Pero seguimos investigando la relación exacta. Los investigadores de la Universidad de Ruhr también han detectado tumores causados por el amianto entre personas jóvenes. Y a menudo son mujeres y niñas que nunca han estado en contacto con el amianto en sus lugares de trabajo. Recientemente, el amianto blanco, más conocido por su seudónimo canadiense crisotilo, ha sido encontrado igualmente en los pulmones de pacientes de amiantosis. Está por demostrar que el crisotilo, el amianto blanco, esté libre de culpa. Siempre se ha afirmado que es inocuo, pero no lo es. La gente necesita medidas de seguridad industriales, mascarillas y prendas protectoras. Una vez contaminada la ropa, la persona que hace la colada y plancha está tan expuesta como alguien en un lugar de trabajo contaminado. Por ello, el amianto es una amenaza para toda la familia. He sacado una vieja placa de rayos X de entonces. Mira esto. Ahí es donde empezó todo. Veámoslo con luz. Hasta un lego puede ver que el pulmón está dañado. Abajo a la derecha. Peter Fleischer tardó muchos años en conseguir que se reconociera que su cáncer había sido provocado por el amianto. Los fumadores y las personas que no puedan demostrar que han trabajado con amianto
tienen muy pocas posibilidades de conseguir una compensación económica. Ninguna compañía quiere aceptar la responsabilidad del mortífero material y sus consecuencias. No veo ninguna solución a la vista. ¿A quién van a responsabilizar en Alemania? Aunque sea obvio, la amiantosis es reconocida como una enfermedad profesional desde 1936. La amiantosis y el cáncer de mesotelio son incurables. Pero hay especialistas que pueden aliviar las enfermedades, como aquí, en la clínica Neupelart de Múnich, donde Peter Fleischer recibe tratamiento. Peter Fleischer ha vuelto para una de sus sesiones de terapia habituales. Le cuenta al especialista que, aparte de un ligero resfriado, se encuentra bien. La quimioterapia le ha ayudado, pero también tiene efectos secundarios. Por eso el especialista quiere auscultarle el pecho para conocer el estado de sus pulmones. Mit offenem Mund bitte ein- und ausatmen. El pulmón izquierdo suena bien, pero el pulmón derecho sigue afectado por los restos del cáncer de mesotelio. Peter Fleischer viaja a Múnich cada 6 semanas para recibir quimioterapia. Con la esperanza de poder prolongar su vida 1 año o más, está dispuesto a someterse a la dura prueba del tratamiento. Le parece increíble que se esté importando amianto a Alemania de forma perfectamente legal. Nadie puede afirmar hoy en día que no se sepa que el amianto es dañino y que produce cáncer, como es mi caso. Y si vuelve a estar en circulación, los políticos deberían impedirlo. Después de todo, el amianto fue prohibido en Alemania en 1993 y en Europa en 2005, y por una buena razón. Tienen que permanecer vigilantes para que no vuelvan a entrar por la puerta de atrás. No deberían permitirlo. Jörg Heller también permanece alerta, buscando constantemente amianto en los viejos edificios. Aún no tiene noticia de la argucia legal que permite a la canadiense trama del amianto seguir vendiendo crisotilo. Hoy inspecciona una obra en la que se anunciaron trabajos de renovación hace pocas semanas. Vamos un poco retrasados a causa del tiempo. Hoy debería hacer buen tiempo, pero hay viento. Todas las tardes tenemos que volver a sellar el tejado. Las autoridades se han asegurado de que todos los constructores de tejados sepan cómo protegerse del amianto. Con este fin, se han desarrollado mascarillas especiales. El inspector comprueba que los trabajadores llevan las mascarillas especiales P2, autorizadas para trabajar con materiales que contienen amianto. El contacto con el amianto sin ropa protectora, como sucedía en la mina de amianto de Canadá, es algo inimaginable para las autoridades reguladoras europeas. Cada fibra tiene que ser tratada como un residuo peligroso. Incluso después de la más mínima exposición, debe retirarse hasta la última mota de la ropa. Esta vez solo se han descuidado algunos detalles. Jörg Heller señala que los obreros deberían llevar el casco puesto cuando manipulan la grúa. También observa que algunos trozos del viejo tejado han caído en el canalón recién instalado. Es importante que todos los restos de amianto sean retirados de la sección del edificio antes de instalar nada nuevo. Pero no existe ninguna garantía de que todos los tejados nuevos estén libres de amianto. La producción de amianto fue prohibida en Alemania en 1990. Pero 4 o 5 años más tarde seguíamos estando expuestos al amianto en productos derivados del cemento, como la lámina ondulada, que venían de Hungría o de otros países europeos. Es muy difícil de detectar, porque no se declara. A veces puede deducirse por las marcas, pero es un mercado global, de forma que seguro que se siguen vendiendo productos que contienen amianto, incluidos productos nuevos.
Solo en Baviera se ha activado la alarma a causa de los nuevos productos con amianto. En los últimos años, los inspectores de las agencias de protección del consumidor detectaron numerosos productos con las letales fibras en tiendas de Múnich. Es muy difícil controlar todo lo que llega a través del puerto de Bremen o por donde quiera que lleguen las mercancías a Europa. Hay demasiados contenedores para que puedan controlarlos. Los importadores también tienen la obligación de asegurarse de que todo lo que ponen en el mercado sea legal. Por supuesto, ese no es siempre el caso, como vemos en la práctica. Gerd Müller es uno de los pocos inspectores independientes que quedan en Alemania. Lleva 23 años trabajando de incógnito. Su territorio de caza de materiales de construcción que contienen amianto son las tiendas locales de bricolaje. Casi un tercio de las juntas de sellado están contaminadas con amianto. Y evidentemente, los fabricantes son conscientes del problema. Las arandelas libres de amianto están etiquetadas como tales. Pero el agente de protección del consumidor, Müller, también examina productos en los que no esperaríamos la presencia de amianto, como los termos. Y su porcentaje de acierto es del 90%. Amianto en 9 de cada 10 termos. Cuando despiertan sospechas, se compran muestras para su análisis. A menudo los productos contaminados por amianto tardan semanas en desaparecer de las estanterías porque todo tiene que demostrarse. No es una tarea fácil para Gerd Müller. Cuando un cliente corriente compra un termo, arandelas de sellado, lámparas de jardín u otra cosa, tiene que poder asumir que todo es legal. Una de nuestras tareas como inspectores de materiales y defensores del consumidor es sacar los productos no autorizados del mercado. Todo lo que Gerd Müller lleva de vuelta con él es analizado exhaustivamente en el laboratorio estatal. Baviera tiene incluso su propio especialista en amianto. Müller entrega las muestras de hoy a Knut Berling para que las analice en el laboratorio. Un termo y un juego de arandelas. Hay otras pruebas antes que las suyas, pero le dice que tendrá los resultados lo antes posible. Cientos de termos son analizados en este laboratorio estatal. Y no es fácil hallar el amianto en ellos. Se encuentra en los llamados separadores, en el envase de vidrio. Pueden verse por fuera. Los puntos oscuros como este contienen las mortíferas fibras. Si el termo se cae y el envase de vidrio se rompe, el amianto saldrá a la atmósfera. No es una amenaza para Knut Berling, porque él trabaja en un gabinete con una unidad extractora especial. Por eso no necesita usar mascarilla. Pero sería una seria amenaza para cualquier consumidor que inhalara polvo tóxico. Lo que aquí parece inofensivo puede provocar cáncer. El microscopio confirma las sospechas. Los separadores contienen millones de fibras de amianto que podrían llegar a los pulmones de sus confiados usuarios. Las fibras de los termos son fundamentalmente de crisotilo, el amianto blanco que conocimos en Canadá y que está prohibido en toda Europa. Sin duda es amianto. Hay dos tipos. Uno es el amianto en forma de aguja.
como por ejemplo la crocidolita. Luego está el tipo crisotilo, que es una forma más suave y sedosa, pero que sin embargo puede ser tan peligroso como el amianto de aguja. Parece más suave y también diferente, pero eso no lo hace más seguro. Cuando un objeto como este termo da positivo, Goldmüller pone la maquinaria oficial en marcha. El objeto es registrado y denunciado a todas las autoridades competentes y se notifica a los comerciantes que deben retirar el artículo del mercado. Actualmente, Müller está conectado con toda Europa. Esto es necesario, ya que los productos son comercializados no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Europa tiene un sistema de alerta llamado RAPEX, que dispone de una lista en Internet de todos los bienes de consumo peligrosos. En la categoría de amianto se incluyen muchos termos, denunciados en toda Europa, sobre todo de la marca Sunflower. La mayoría de los termos Sunflower proceden de China. Durante todo el año la feria de muestras de Yiwu, próxima a Shanghái, bulle con compradores llegados de todo el mundo. Fácilmente reconocibles son los separadores de los termos en los que late la bomba de relojería del amianto. Nos hacemos pasar por compradores y enseguida encontramos los termos de Sunflower, aunque en toda Europa han sido denunciados por contener amianto y supuestamente han sido retirados del mercado. Preguntamos si estos termos se exportan. Sí, nos dice la vendedora. Acabamos de enviar 2 modelos a Dinamarca. ¿Tiene calidad para la exportación? No, dice el vendedor, este termo no puede exportarse. Le preguntamos qué termos pueden exportarse. El vendedor nos muestra el modelo estrella para la exportación a Europa. Vende muchos. Le preguntamos dónde se fabrica el envase interior. El vendedor es impreciso al respecto. En algún lugar cerca de Shanghái, nos dice, pero la mayoría vienen de lejos, de las provincias del interior. No será más preciso. Cuando insistimos, el representante de la compañía empieza a sospechar. Quiere saber exactamente quiénes somos. Solo después nos contestará. Viajamos por carretera al interior, a Anhui, la fábrica más grande de China donde se hacen los componentes de vidrio aislante para los termos. Esta antigua empresa estatal fabrica el 90% de la producción nacional. Una vez más nos hacemos pasar por potenciales compradores. Descubrimos que muchos termos van a Shanghái, desde donde los intermediarios los envían a Europa. El gerente nos demuestra que los termos de vidrio se venden en 11 países. No hay ningún problema para exportarlos a todo el mundo, nos asegura. En todos los termos encontramos recipientes que contienen amianto. El gerente reconoce que es amianto, pero del tipo seguro, crisotilo, por lo que no tenemos que preocuparnos. La trama del amianto china también difunde el mito de que el amianto blanco es inocuo. Es aquí donde se utiliza, en los pequeños recipientes grises hechos de crisotilo. El amianto sigue estando permitido en China, por lo que no existen medidas de seguridad en la industria ni información sobre estas dañinas fibras. Los trabajadores desconocen el peligro al que están expuestos.
Poco a poco, nuevo amianto está llegando a las tiendas de todo el mundo. Recibimos un chivatazo sobre el posible lugar de origen del amianto y partimos con destino a Sichuan. Los visitantes no son bienvenidos aquí, pero seguimos adelante a pesar de todo. El nombre de la ciudad a la que nos dirigimos traducido es Amianto. Al igual que en Canadá, el lugar fue llamado con el nombre del mineral. Aquí, en el interior del país, en las estribaciones del Himalaya, es donde se extrae el amianto para los termos. Las minas y fábricas son propiedad del gobierno local. En esta ocasión nos hacemos pasar por empresarios europeos interesados en invertir aquí. La fábrica está cubierta de polvo. Los obreros están cruelmente expuestos a la sustancia tóxica. A diferencia de Canadá, aquí nos protegemos con mascarillas. Aún así no podemos ocultar nuestra consternación por las condiciones de trabajo. Como resultado, los trabajadores son enviados fuera de la planta y a nosotros nos piden también que salgamos. El director quiere hablar con nosotros sin interrupciones. Subimos montaña arriba y de repente la atmósfera cambia completamente. El director recibe un mensaje de texto de la trama internacional del amianto, como más tarde descubriremos. Y eso pone fin a la entrevista. El amianto nos llega a Europa en los termos. ¿Se siente orgulloso de eso? El director nos exige parar la grabación para impedir que el mundo vea estas imágenes. Unos pocos segundos de película no se borraron. Somos periodistas occidentales sin autorización para filmar. La trama del amianto nos vigila. El amianto es un gran negocio aquí. El peligroso material sigue utilizándose incluso en los nuevos edificios. Las ciudades como la China Amianto están sometidas a un férreo control. Queremos salir de la ciudad, pero nuestro coche está contaminado con amianto por dentro y por fuera. Incluso el director tiene que limpiar a fondo su limusina estatal cada día al acabar su jornada de trabajo. Evaluamos la situación y logramos convencer al director de la planta de que tenemos intención de informar favorablemente. Él se deja persuadir y volvemos a la fábrica de nuevo. Es nuestra última oportunidad para informar sobre la locura del amianto que está teniendo lugar aquí. También aquí se empaqueta y se envía el amianto con el nombre de crisotilo. En los sacos no hay ningún tipo de advertencia acerca del peligro que ocultan en su interior. China es el mayor consumidor de amianto del mundo. El país solo produce una fracción de lo que necesita. El resto llega de Rusia, Kazajistán y Canadá. Esa es la razón por la que la Asociación Internacional del Amianto alertó acerca de nuestra presencia. Hay mucho en juego. El lobby del crisotilo hará cualquier cosa para impedir la prohibición internacional al comercio de amianto. Pero en esta ocasión, la trama del amianto no ha tenido éxito en su intento de ocultar la verdad. En China, a los periodistas les está prohibido informar acerca de esta letal sustancia.
El negocio de la importación del amianto se organiza desde la ciudad escaparate de China. Ningún extranjero debería poder ver las peligrosas condiciones en las que se produce. En Shanghái, los productos solo son montados, por Jianghuan, por ejemplo. Esta empresa fabrica termos para la marca Sunflower. Aquí hay varios modelos que ya están incluidos en la lista europea de RAPEX. Este nuevo producto aún no ha sido analizado, pero es altamente probable que estos termos también contengan amianto. El gerente nos dice que su compañía exporta mucho a Europa, principalmente vía intermediarios. Pero también son proveedores de Metro, una cadena internacional de hipermercados. Son productos que en Europa al menos están prohibidos. Metro tiene numerosas tiendas en China. Nosotros echamos un vistazo a la que tiene en Shanghái. En los estantes encontramos los termos de nuevo, etiquetados con la propia marca de Metro. Son termos que contienen amianto, fabricados para una cadena internacional. ¿También terminan estos termos en Europa? Informamos a la compañía de los resultados de nuestra investigación, pero nos deniegan la entrevista. La oficina central de Metro en Alemania afirma que nunca ha existido ningún problema con termos que contienen amianto. Un correo de la compañía dice: como regla principal, Metro requiere de sus proveedores la máxima calidad y seguridad en sus productos. Aún así, los termos hechos en China están por todas partes. La cadena de hipermercados TUM nos informó por escrito de que nunca ha vendido termos que contuvieran amianto. La cadena Rave dijo: las exigencias para nuestros productos no permiten el uso de amianto bajo ninguna forma. Los proveedores están obligados a proporcionar las pruebas correspondientes. La cadena Real nos aseguró que sus termos no contenían amianto. Ninguna de estas cadenas de supermercados han declarado públicamente la retirada de ningún producto. Un proveedor global como IKEA hizo un desmentido genérico. Ningún producto de IKEA puede contener amianto. Sin embargo, continúan apareciendo termos con envases que contienen amianto. ¿Cómo es posible? TÜV, un instituto de investigación internacional, analiza productos de todo el mundo para las cadenas de almacenes más importantes. Walter Durmagen, el experto en amianto de TÜV, realiza un hallazgo tras otro. No le está permitido darnos el nombre del vendedor. Los datos de los clientes están protegidos. Nosotros somos contratistas y, por supuesto, le damos los resultados de las pruebas al cliente. También expresamos en nuestros informes que la venta en los mercados del producto no está permitida, pero la responsabilidad legal, por supuesto, es del vendedor, el comerciante, que es el responsable del producto. Tenemos productos peligrosos porque contienen amianto, que es cancerígeno. A primera vista parece estar herméticamente cerrado, de forma que las fibras no pueden liberarse. Pero si el producto se rompe, se liberarán. Y este solo es uno de los productos en los que hemos detectado amianto. Otros aún no han sido analizados. Realmente no sabemos cuántos productos más hay en el mercado y podrían ser mucho más peligrosos que este termo. Especialmente peligrosos son los productos que contienen amianto en el sector de los saneamientos, como las juntas hechas de amianto pobremente tratadas. Estas juntas, hechas en China, han sido denunciadas por la Oficina de Control del Comercio de Baviera, la única oficina de protección del consumidor de Alemania que busca amianto en artículos de uso diario. En 6 o 7 países europeos, Austria incluida, logramos su retirada total del mercado.
Notificamos a todos los vendedores que tenían que retirarlos. Se llevaron a un punto central de recogida y se trataron como residuos peligrosos en Austria. En mayo o principios de junio fuimos informados de que todos habían sido destruidos. Las juntas fabricadas con amianto habían sido puestas a la venta por la empresa H.M. Müllner. ¿Esa no es de Müllner? ¿Ya no venden productos de Müllner? ¿Se refiere a H.M. Müllner? H.M. Müllner, esa es la marca. Aún las vendemos, pero en este momento están agotadas. Siguen llevando amianto, ¿verdad? ¿O no? Hace mucho que el amianto desapareció. Es ilegal. ¿Entonces llevan algún certificado que asegure que no contienen amianto? Ya no. Cuando empezó lo del amianto que causaba cáncer, llevaban un certificado. Pero ahora está prohibido fabricarlos y venderlos, así que ya no vienen con certificado. ¿Y se ha retirado algún producto del mercado recientemente? No, nunca. Nos asaltan las sospechas. Nunca se produjo ninguna retirada pública del producto. H.M. Müllner nos envía un certificado declarando que los discos azules no contienen amianto. Está fechado el 3 de noviembre de 2004, pero las juntas solo se pusieron en venta a partir de 2006. Más adelante dice: este informe certifica que la muestra de la junta Klingerid no incluye ningún derivado del amianto. Buscamos y encontramos el producto en media docena de tiendas por internet. Para comprobar si las juntas contienen o no amianto, hacemos un pedido. Y cuando llega el producto, lo enviamos a analizar. Lógicamente, la empresa que vende estas juntas no quiere que su nombre aparezca relacionado con el amianto. Al parecer, no habían analizado las juntas. El resultado no deja lugar a dudas. Se puede observar claramente pequeñas divisiones en la sección de la fibra. Esta estructura, la curvatura de la fibra y el análisis espectrográfico demuestran más allá de toda duda que esto es crisotilo, amianto blanco. H.M. Müllner no quiso hablar acerca de nuestro hallazgo. El amianto no se puede saborear ni oler, y a menudo tampoco se puede ver. La retirada y eliminación del amianto de los viejos edificios cuesta millones. Pero el amianto sigue encontrando la forma de entrar en nuestras casas. Lo hace ocultándose en termos y juntas, pero es igual de peligroso. Nadie es sancionado por vender productos con amianto. Ningún organismo de supervisión del mundo dispone de los medios necesarios para protegernos del crisotilo. Las excepciones legales aseguran la continuidad del comercio de amianto, y la trama del amianto se ha asegurado de que la gente inocente siga expuesta a la mortífera fibra una y otra vez. La causa está aquí, en el idílico paisaje canadiense. Unos cientos de puestos de trabajo están en juego. Por ello, a los científicos se les paga para defender la inocuidad del crisotilo. Nuestro viaje al mundo del amianto ha demostrado que la historia de la inocuidad del amianto blanco canadiense es una inversión de la verdad. Jacques Leblanc defiende su crisotilo. La prohibición del amianto es pura histeria, cree este sindicalista. Al parecer, la influencia política de la trama del amianto es tan fuerte que nadie se atreve a poner límite a sus actividades. Hasta la fecha, la mina de crisotilo no ha tenido que pagar un solo centavo a las víctimas agonizantes a causa de la amiantosis. La empresa ha eludido siempre las responsabilidades. Los políticos locales se han quedado solos con las víctimas y hacen todo lo que pueden. Es una vergüenza que Canadá exporte amianto. Sabemos cuál es su herencia y seguimos promoviéndolo para proteger un puñado de trabajos. ¿Por qué alguien querría introducir el amianto en su comunidad? Es algo que no puedo entender.
Podemos demostrarlo, lo hemos visto aquí, conocemos el dolor. Y creo que sobre todo en el pasado lo hemos exportado a los países del tercer mundo que tienen leyes menos estrictas. Pero cuando piensas en Europa y piensas en Alemania, sencillamente es incomprensible. Uno cree que hay algo más detrás que la mera concesión de esa autorización. A los políticos del gobierno no les gusta hablar ante las cámaras de este tema. Obviamente los líderes canadienses se sienten avergonzados de que sea precisamente un gobierno democrático el responsable del hecho de que se esté contaminando con amianto el medio ambiente. Pero sin lugar a dudas, los congresistas sí se preocupan de su propio medio ambiente. Desde hace años están limpiando su lugar de trabajo a un coste de miles de millones. Todos los edificios del Parlamento están siendo descontaminados para que los delicados políticos no sufran daño alguno. La razón es, cual si no, las mortíferas fibras que acechan en todos los aseos del Parlamento. Pero los políticos prefieren ignorar a todos aquellos que luchan por la prohibición total del amianto. Gente como Sandy Kinnard. He recorrido ese camino con mi marido. La muerte no es algo bonito y muchas personas en mi comunidad están muriendo, víctimas de enfermedades causadas por el amianto, y lo mismo pasará en vuestra comunidad. No hay seguridad posible con el amianto. Solo se necesita una simple fibra para provocar un mesotelioma, y la muerte por mesotelioma es una muerte horrible. El atroz final de Blaine Kinnard. Su coraje en la lucha contra la mafia del amianto, incluso en su lecho de muerte, no ha sido recompensado. La trama internacional se ha asegurado de que incluso dentro de 30 años, la gente siga muriendo a causa del amianto.